hay salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, la semana pasada terminamos el capítulo 9, ¿se acuerdan? Y el capítulo 9, quiero hacer un poquito de historia con él. El capítulo 9 es uno de los capítulos más importantes de todo el libro de Daniel. Desde luego que todos son importantes, pero el capítulo 9 tiene algo muy especial. ¿Se acuerdan cuál fue la revelación que vimos en el capítulo 9? De que hemos estado hablando casi todo el libro, pero más aquí en el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas de Daniel. 490 años. Hoy, mis hermanos, tal vez unos con más retención, otros no igual, pero yo quisiera recordar cuánto beneficio hemos tenido en este libro, mis hermanos. Hemos hablado acerca del reinado de Nabucodonosor, de los 4 grandes reinados. Vimos los milagros que Dios hizo con Daniel y sus compañeros. Vimos cómo el imperio medo-persa desplaza a los babilonios. Y hemos visto una serie de cosas. La edad del profeta Daniel a estas alturas. Pero bien importante, la profecía de las 70 semanas. Nos ha quedado de alguna manera, mis hermanos, más o menos claro cuáles son, qué significan esas 70 semanas. Creo que hemos aprendido a hablar de los tiempos y tiempo y medio tiempos, de los 1260 días, de las primeras 7 semanas y luego las 62 semanas, hasta que le es quitada, dice la profecía, la vida al Mesías príncipe. Y falta una semana. Y ya hemos hablado de esa última semana. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo se va a cumplir esa última semana? ¿Y cómo va a estar distribuida esa última semana? Entonces, yo quisiera, mis hermanos, pedirles reflexión acerca de esto que hemos visto. ¿Por qué le fue revelada la profecía de las 70 semanas a Daniel? ¿Cómo buscó el profeta al Señor? En ayuno, en oración, en ruego, en intercesión. Y de esa manera le es enviado el ángel a revelarle la visión de las 70 semanas. Hoy vamos a comenzar, de hecho la semana pasada lo hicimos, vimos solamente 3 versículos del capítulo 10. Hoy vamos a comenzar el capítulo 10. Y yo les dije la semana pasada que los capítulos 10, 11 y 12, que son los últimos 3 capítulos que nos faltan del libro, debemos verlo como si fuera un solo capítulo. Esta es la última etapa, la última fase de la revelación. Ya le reveló Dios a Daniel lo que va a venir de forma escatológica en la última semana hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Va a venir el Señor. Ahora viene la revelación del plan de Dios para con Israel. Eso es lo que vamos a ver en estos últimos 3 capítulos, 10, 11 y 12. De manera que es necesario, para entender mejor esto que nos hace falta, que consideremos el capítulo 10, 11 y 12 como un solo capítulo. El profeta Daniel recibe información de hechos relacionados con el tiempo de la tribulación escatológica que Israel va a experimentar cuando el anticristo haga su aparición en la historia. Entonces vamos a ver el marco histórico de esta visión. Capítulo 10 de Daniel, versículos 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia,
fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel fija históricamente el tiempo de la visión cuando dice en el 3er año de Ciro de Persia, lo cual nos quiere decir que esta 4ª visión ocurrió entre los años 536 y 535. Mis hermanos, desde un principio mencionamos que el libro de Daniel para nosotros fue escrito alrededor del año 535. Entonces, esto quiere decir que en la 4ª visión estaba ya muy cerca que este hombre escribiera su libro. O sea que la revelación le fue dada a Daniel unos 70 años después de haber llegado a Babilonia. ¿En qué me baso para decir eso? Está hablando en el reinado de Ciro, rey de Persia. Entonces ya no era el imperio babilónico el que estaba. Y la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia duró 70 años. Entonces debemos notar que a estas alturas Daniel ya tendría entre 87, 88, 89 años. Daniel se identifica por su nombre babilónico como Beltsasar. Acuérdense que el nombre le fue cambiado. Y le fue cambiado con el propósito de llegar a ser de Daniel más que un israelita, un caldeo. Pero nunca sucedió eso. Daniel nunca renunció a sus raíces judías. De hecho, intentaron darle muerte por eso, ¿se acuerdan? Dice que la palabra era verdadera, dice el versículo. Esto se refiere sin duda a la revelación que le fue dada a Daniel. El vocablo traducido como conflicto en hebreo significa guerra. Daniel recibió la revelación en medio de un gran conflicto, en medio de guerra. Y era guerra tanto literal como espiritual. Hubo una oposición satánica que Daniel encontró. Esa fue la guerra espiritual. Pero también había guerra literal. Es evidente, mis hermanos, por el contexto que el mismo Satanás se opuso a que el profeta recibiese la comunicación divina. El periodo de tiempo de dicha revelación, que esta revelación abarca, coincide con el tiempo de angustia en la que se encontraba la nación de Israel. Sin embargo, Daniel confiesa haber entendido la revelación, así como su aplicación. Y nos dice en el versículo que estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Cuidado aquí. Hemos estado hablando de semanas, de años, en el capítulo 9. En el capítulo 10 el contexto cambia un poco. Está hablando de semanas, de días. Dice que estuvo afligido por espacio de 3 semanas. No comió ni bebió manjar, ni entró carne ni vino en su boca. Por espacio de 3 semanas. ¿Qué son 3 semanas? Son 21 días. De ninguna manera podemos entender por una deducción lógica que el profeta no comió ni bebió durante 21 años, ¿correcto? Semanas de días. ¿Verdad? Entonces este hombre inclusive deja de ungirse con aceite por el mismo espacio de tiempo. Vamos a ver ahora la visión de ese personaje
celestial que le va a dar la interpretación de la cuarta visión a Daniel. Versículos 4 al 6. La visión se encuentra de los versículos 4 al 8. Ahorita le vamos a dar lectura para ir entendiendo paso a paso y vamos a ver los versículos 4 al 6. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel y alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es muy simple deducirlo, mis hermanos. ¿Qué fue lo que vio el profeta? ¿A quién vio? Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo como berilo, etc. ¿Quién era? El Señor. La visión, fíjense qué importante esto. La visión de las 70 semanas de Daniel, ¿quién le dio la visión y la interpretación de la visión? ¿Quién lo ayudó a entender? A Daniel. ¿Quién fue? ¿Quién? El arcángel Gabriel. Desde luego, por orden de Dios. Pero fue el ángel. La cuarta visión, mis hermanos. ¿Quién le va a mostrar la interpretación de la cuarta visión a Daniel? ¿Quién estamos viendo aquí? El Señor Dios Altísimo. Su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Esta misma descripción, o muy parecida, la vamos a ver enseguida en Apocalipsis, que fue lo que Juan vio. ¿Se fijan de qué hemos hablado? Dos hombres, dos grandes hombres, dos profetas, que se les dio visión para los postreros días. Y únicamente a esos dos hombres se les dijo que eran muy amados. Daniel en el Antiguo Testamento, Juan en el Nuevo Testamento. La descripción de este varón vestido de lino fino que vio Daniel es prácticamente la misma descripción del varón como hijo de hombre que vio Juan. ¿Se fijan lo maravilloso de esto? Miren, quiero que desglosemos bien perfectamente estos dos versículos. Y su rostro, dice, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Si lo leemos por leerlo, no sabemos qué significa ese Ufaz. Pero miren, en la actualidad, ese Ufaz es un lugar, pero en la actualidad no se conoce exactamente el lugar. Como dijéramos, la colonia Santa Teresita, ya sabemos dónde está. En aquellos entonces es obvio que se conocía el lugar, pero acuérdense que hubo guerras, hubo inundaciones, hubo terremotos, muchas cosas quedaron enterradas. Este lugar, mis hermanos, ¿por qué lo utiliza Daniel aquí y en otras partes de la Escritura? ¿Por qué utiliza esa palabra oro de Ufaz? En aquel entonces, mis hermanos, del contexto bíblico, ese lugar Ufaz tenía minas de oro y era oro de la más alta calidad que existía. Había otras minas de oro, pero el oro de Ufaz tenía eso en especial. Era el oro de más alta calidad. ¿Y quién tenía sus lomos ceñidos
con un cinto de oro de Ufaz, de la más alta calidad, el Señor. Y vamos a ver una serie de figuras literarias llamadas símil, que dice que es donde encontramos esa palabra como. Dice, su cuerpo era como, o sea, similar. Su cuerpo era como berilo. El berilo, mis hermanos, era una piedra muy conocida en la antigüedad, muy común. Esa palabra berilo deriva de la palabra berullos, griega. Significa color del agua del mar, en referencia al color azul verdoso que tiene el berilo. Es decir, era una piedra hexagonal, como una gema, pero de color azul verdoso. Entonces ahora dice, su cuerpo era como berilo. El cuerpo era como una gema de color azul verdoso. Eso fue lo que vio Juan. Y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos, otra vez el símil, como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como, otra vez, de color de bronce bruñido. El bronce bruñido. El bronce no es un metal fino, pero el bronce es un metal muy duradero. Y esa palabra bruñido, bronce bruñido, es sacarle el máximo brillo al bronce. Cuando al bronce se le saca el máximo brillo, parece oro y resplandece tanto que encandila los ojos. Entonces, ahora dense una idea, que era lo que estaba viendo. Un varón con un cinto de oro de la más preciosa y de la más alta calidad. Sus ojos, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies incandescentes, brillosísimos. Dice, como bronce bruñido. Pero ¿qué era lo que veía este hombre? Aquello tan incandescente, ¿qué se imaginan que era? La mismísima gloria de Dios. Aquello que el apóstol Pablo no pudo ver porque quedó ciego. La mismísima gloria de Dios. Y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Cuando habla del mes primero, Daniel se refiere al mes de Nisán. Las dos grandes fiestas en ese mes eran la Pascua, que era el día 14, y la de los panes sin levadura, que era del 15 al 21. ¿Cuántos días hay del 15 al 21? Son 7, siempre en fracciones de 7. ¿Sí? La fiesta de la Pascua el día 14, 2 semanas divididas, 7 y 14, y luego 21. De modo que la visión que este hombre tuvo fue 3 días después de la terminación de la fiesta de los panes sin levadura. Ese río que habla allí el versículo, el río Hiddekel, es una clara referencia al río Tigris. Es decir, que Daniel estaba lejos de la capital cuando tuvo esta visión. Alguien sugiere, un connotado escritor sugiere, la posibilidad de que Daniel estaba cumpliendo en aquel lugar con una labor o un encargo administrativo que le había sido dado por parte del rey. Por eso se encontraba en aquel lugar. De cualquier manera, no parece haber ninguna razón histórica ni de otra índole para pensar que la referencia a ese río Hiddekel no sea el mismo río Tigris. Daniel utiliza una forma verbal que se llama perfecto dramático cuando dice, alcé mis ojos y ante mí estaba un hombre, estaba un varón. Porque esa palabra varón es el hebreo ish que viene en el Génesis y significa una persona de sexo masculino. Entonces, en la traducción original viene la palabra ish. Entonces, ¿qué significa? Que era un varón, que era un hombre lo que él veía. En cuanto al personaje de la visión, hay varias opiniones.
Algunos opinan que si era el Señor, otros que era un ángel. Nosotros nos vamos a ir en el entendimiento por lo que Juan vio, que era el mismísimo Señor Jesucristo. Pero fíjense que era como un varón, era como hijo de hombre. Esto, mis hermanos, esto que vio Daniel, no vio al hombre Jesús, no vio una figura como tal, vio algo que parecía, algo que no podía tocar y decir es carne. Estas cosas, mis hermanos, donde el ángel del Señor, donde el Mesías del Señor se aparece en el Antiguo Testamento y hacen referencia, como en esta ocasión, a Cristo, al Mesías de Dios, se llama cristofanía. Una cristofanía es ver una imagen como un espíritu de Cristo, pero no la humanidad de Cristo. Pregunto, en este entonces de Daniel, ¿existía Jesús? ¿Existía Cristo? ¿Existía? ¿No existía? Existía como espíritu, ¿sí? Era un espíritu. ¿Cuándo es? Cuando entonces ya la divinidad de Cristo se convierte en una naturaleza humana. Es en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo les dice a los filipenses que no, estando con Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de esa divinidad tomando forma de siervo. Entonces Daniel no estaba viendo a Jesús el hombre, estaba viendo algo como Jesús en espíritu. Por eso se llama cristofanía. Es como una aparición. En pocas palabras, eso es una aparición de Cristo, del Espíritu de Cristo. Una cristofanía. Esto fue lo que vio este hombre, ¿verdad? ¿Por qué era necesario para nuestro Señor Jesucristo darle la visión, la cuarta visión y la interpretación a Daniel? ¿No podía acaso haberle ayudado el arcángel Gabriel como le ayudó en el capítulo 9? Esto nos quiere decir, mis hermanos, la importancia que tenía esa cuarta visión. ¿Alguna vez uno de nosotros ha mandado a nuestro hijo a hacer algo? Una tarea en la casa, la más sencilla que ustedes quieran: barrer, trapear, los trastos. Pero en alguna ocasión hemos ido personalmente a decirle cómo hacer las cosas, ¿cierto? Para que lo aprenda bien. Eso era más o menos lo que sucedió aquí. Miren, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver los versículos 9 al 16. Gracias, mi hermano, Dios lo bendiga. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 16. Mire, fíjese lo que dice. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Acuérdense que fue llevado a Patmos como un exilio. Y luego el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo está escrito Espíritu? Con mayúscula. Estaba yo en el Espíritu Santo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea. Importante el versículo 11. Yo soy el alfa y la omega. Entendemos que el alfa es la primera letra del abecedario hebreo y la omega es la última letra del mismo abecedario. ¿Sí? Es como la A la Z nuestra. Pero el Señor, cuando dice yo soy el alfa y la omega, le dice el primero y el último. ¿Sí? Pero no solamente significa eso esa frase, mis hermanos. Significa yo soy el primero y el último y todo lo que hay dentro. O sea, la primera, dijéramos para entenderlo mejor, la A y la Z, pero también todo lo que hay de la A a la Z. Yo pregunto, ¿hay algo más? No hay nada más. El Señor es todo eso. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es casi la misma visión. Ese cinto de oro era el cinto de oro de Ufaz, no podía ser de otra calidad. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Se fijan, mis hermanos? Otra vez la palabra símil, esa figura literaria. Prácticamente el uno y el otro vieron lo mismo. Daniel describe al varón de la visión de la siguiente manera. Dice, vestido de lino. El lino, mis hermanos, generalmente significa pureza. Y hay varias citas, no las vemos, se las voy a dar. Levítico 6:10. Apocalipsis 15:6 hablan precisamente de que el lino significa pureza. Número 2, dice, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Sí? Y luego número 3, su cuerpo era como berilo. Ya vimos qué color era. Su rostro parecía un relámpago, en el sentido de la brillantez. Sus ojos como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, refulgente, con mucho resplandor. Y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel percibió las palabras de Jesús con una voz que tenía mucha autoridad. Una voz fuerte, con mucha autoridad, con mucho mando. Y no es otra cosa, mis hermanos. Lo que Daniel vio en esa segunda visión, en esa cuarta visión, perdón, fue la segunda persona de la Trinidad, al eterno Hijo de Dios antes de su encarnación. Por eso dice cristofanía. No era Cristo encarnado, era Cristo en espíritu, Cristo en esencia. Vamos a volver al capítulo 10 de Daniel, vamos a leer versículos 7 y 8. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Por alguna causa, mis hermanos, que se puede explicar solamente por el hecho de que los hombres que acompañaban a Daniel eran paganos, solo él pudo contemplar la visión de nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Huyeron todos. De todos modos,
El suceso los impresionó de tal forma que se llenaron de temor y corrieron a esconderse. Esa expresión huyeron y se escondieron sugieren que aquellos hombres se querían esconder y por eso fue que huyeron. Seguramente, mis hermanos, que al quedar solo el profeta Daniel pudo percibir de mejor manera la visión que él mismo llama esta gran visión. Tan profundamente había quedado afectado Daniel por aquella experiencia que dice haber quedado sin fuerzas, debilitado, exhausto. Ahora vamos a ver la explicación de ese mensajero celestial de Cristo preencarnado. Le explica cuál es el propósito a Daniel. Y lo vamos a ver de los versículos 9 al 14, pero ahorita solamente lectura el 9 y el 10. Daniel capítulo 10, versículos 9 y 10. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, y con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Recreamos esa imagen en nuestra mente. El profeta, cuando oye esas palabras, dice que cae sobre su rostro en un profundo sueño. Y dice, con mi rostro en tierra, o sea, cayó, estuvo tirado en la tierra. Pudiera ser de lado, boca abajo, boca arriba, pero dice que una mano lo tocó y lo hizo que se pusiese de rodillas, no de pie, y sobre las palmas de sus manos. Y se ubican en esa posición de rodillas y apoyando el resto del cuerpo con las palmas, ¿verdad? Daniel escucha la voz de este personaje a pesar de su debilidad. Pero evidentemente las palabras que escuchó lo conmovieron aún más y cayó rostro en tierra como sumido en un profundo sueño. Fue entonces cuando el profeta siente el toque de una mano. ¿Quién lo tocó? El varón que le estaba dando la visión. Aquel toque hizo que Daniel se apoyase en sus rodillas y en sus manos. La versión Reina Valera, que es la que tenemos, omite una palabra en el original que dice me dejó temblando. Es la palabra nogá, me dejó temblando. O sea, aquí nomás nos dice que estuvo de rodillas y apoyado en sus manos. Pero en el original viene esa otra palabra. Nosotros podemos entenderlo de rodillas con las manos apoyadas, pero me dejó temblando. De modo que cuando aquella mano toca a Daniel, haciéndolo apoyarse en sus rodillas y en sus manos, el profeta literalmente estaba temblando. Versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Fíjense cómo aquí es la primera vez en el capítulo 10 donde Daniel es llamado varón muy amado. Esa expresión, mis hermanos, muy amado, literalmente significa que era alguien considerado precioso. Era alguien muy querido. Daniel 9:23 dice que Daniel era muy amado también. Es evidente que el testimonio de aquel profeta, su vida, su dedicación, su incuestionable fidelidad delante de Dios, le había hecho acreedor a ese título. ¿Cuántos años había servido a la obra de Dios este hombre? Esforzado y valiente, con un poder de oración increíble, con un poder de intercesión increíble. Esa expresión ponte en pie sugiere que Daniel aún estaba en su posición anterior, o sea, apoyado de manos y rodillas y todo tembloroso. A pesar de las palabras estimulantes de este personaje, Daniel continúa aún afectado por la visión, como lo indica el hecho de que se puso en pie temblando.
Versículos 12 y 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Versículos hermosos pero complicados. Dice el versículo 10: porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Hay dos cosas, debemos entender cuál es la correcta. Cuando habla aquí acerca del primer día que dispusiste tu corazón a entender, no se está refiriendo, mis hermanos, a cuando estaba en el reinado de Nabucodonosor. Él ya era obediente. ¿Se acuerdan que vimos entre los capítulos 8 y 9 cómo Daniel se puso en oración, en intercesión por su pueblo? A esa fecha se está refiriendo. Desde el primer día que te postraste y pediste la ayuda divina, en oración, en intercesión, dice, fueron oídas tus palabras. ¿Escucha el Señor las oraciones? Sí, las escucha. Esta es una evidencia clara. No fue al día siguiente, no fue una semana, no fueron meses después. Desde el primer día. Es casi como decirle, desde el primer momento, así escucha las oraciones nuestro Señor. Solamente que dice por ahí en Santiago que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Dios escucha las oraciones de todos, pero más del justo, porque el justo tiene una comunicación de ida y vuelta con su Creador. Y aquí viene algo: y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. A ver, el reino de Persia, el rey de Persia era Ciro. Y si el príncipe, entonces está diciendo que un hijo de Ciro. Si nosotros tratamos de entenderlo de esa manera, nos va a llevar a eso. Pero está hablando de la lucha espiritual. Ahorita lo vamos a desglosar, ¿verdad? Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. No está en el estudio. No debería de estar en un estudio tan hermoso y tan profundo como este. Algo que les voy a mencionar solamente para su información. Los testigos de Jehová hablan de este texto y ellos dicen que nuestro Señor Jesucristo es el arcángel Miguel. Entonces ellos suponen o presuponen que aquí nuestro Señor Jesucristo vino en ayuda del ángel que le estaba dando la cuarta revelación de la visión. No es correcto. De ninguna manera es correcto. Los temores que el hombre penitente tiene de Dios carecen de fundamento. ¿Por qué? Porque Dios siempre está favorablemente dispuesto a nosotros. Siempre está dispuesto para nosotros el Señor. ¿No acaso dice la Escritura que Él no desprecia un corazón contrito y humillado? Pero nosotros nos llenamos de temor porque sabemos que estamos faltos delante de Dios. Pero Él siempre está con nosotros. El profeta Daniel se había entregado de todo corazón a entender las revelaciones que Dios le había dado ya con anterioridad. Pero al mismo tiempo se había humillado delante de la presencia del Señor. Seguramente eso significa que Daniel se había entregado a la oración. ¿Creen ustedes que un hombre de esta capacidad, que un hombre de este nivel, solamente haya orado? ¿O creen ustedes que oró y ayunó? Sí, tuvo que haber ayunado.
Eso es lo que domina el espíritu. El ayuno, aunque es algo fuerte, duro para el cuerpo, pero la mente aprende a dominar el cuerpo por medio del ayuno. El ayuno 100% espiritual. La referencia al reino de Persia tiene que relacionarse forzosamente con un ser sobrenatural, ya que se trata de una guerra espiritual. Entonces, mis hermanos, la referencia al príncipe del reino de Persia es una referencia clarísima a un poder diabólico. ¿Qué era lo que estaba disputando este espíritu diabólico? ¿Qué le disputó al ángel? ¿El cuerpo de quién? ¿Se acuerdan? El cuerpo de Moisés. Entonces no era el hijo de Ciro de Persia, era un poder, un ente espiritual maligno, ¿verdad? El arcángel Miguel es mencionado 5 veces en la escritura, 3 en Daniel, 1 en Judas y otra en Apocalipsis. Hace mucho tiempo, mis hermanos, cuando vimos acerca de esto, del tema de la angelología cristiana, hablamos de ese nombre, Miguel. Tal vez no recuerden qué significa el nombre de Miguel, ¿o alguien se acuerda? Mensajero, ese es el ángel es un mensajero. El arcángel, ese prefijo arc, significa superior, o sea, superior al ángel. Miguel significa ¿quién es como Dios? Así, en signos de interrogación, como si fuera una pregunta. Miguel significa ¿quién es como Dios? Y dije yo hace un momento como si fuera una pregunta, pero a pesar de que está entre signos de interrogación, no es una pregunta. Es algo que se llama retórica. ¿Qué significa esto? La respuesta es automática. ¿Hay alguien que sea como Dios? Nadie. Entonces, ¿quién es como Dios? No está haciendo una pregunta. Es una retórica que nos está diciendo nadie. La respuesta es automática. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Los postreros son los últimos. Nos queda claro, ¿verdad? Entonces he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Ya no está hablando de los gentiles. Ya pasó la interpretación de las 70 semanas. Porque la visión es para esos días. Este varón celestial vino para hacerle a saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Esos postreros días, sin duda, mis hermanos, son los últimos días. Esa frase que aparece también en Daniel 2:28, aparece también en el Génesis, cuando dice que llamó Jacob a sus hijos y les dijo: júntense, porque les voy a declarar lo que va a acontecer en los días venideros. De modo que contextualmente esta expresión tiene una conexión directa con lo que le va a ocurrir a Israel en una época posterior a Daniel. Es decir, en los tiempos de Antíoco Epífanes primero, porque acuérdense que dijimos que es algo así como un anticristo del Antiguo Testamento, pero ciertamente ese no es el límite. El límite son los postreros días para la nación de Israel. Y esos postreros días debemos de entenderlo como la historia total de Israel, como teniendo en cuenta el clímax de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino terrenal. La preocupación de Daniel indudablemente concernía al futuro inmediato de Daniel. Pero el Señor le extiende más allá de ese futuro inmediato que iba a ser con Antíoco Epífanes 4, extiende la revelación a tiempos escatológicos, a los últimos tiempos.
cuando la nación de Israel va a ser perseguida por el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Vamos a ver cómo Daniel es confortado y fortalecido. Y esto lo vamos a ver a partir del versículo 15 del capítulo 10 hasta el primer versículo del capítulo 11. Es un solo pasaje. Y aunque ya entraríamos al capítulo 11, acuérdense que dijimos que para entenderlo mejor vamos a ver esos 3 capítulos como si fueran uno solo. Vamos a darle lectura solamente a los versículos 15 al 17. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dijo el que estaba delante de mí, escuche la palabra, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Fíjense qué hermoso pasaje, estos 3 versículos. Dice que vino uno con semejanza de hijo de hombre. No era otra cosa más que el Señor. Y luego dice, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío. ¿Qué dijimos que era un Señor? Más que un rey inclusive. ¿Verdad? Dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Después de haber mirado a aquel que le hablaba, Daniel bajó sus ojos y enmudeció. Imagínense, ¿quién puede ver una visión de un hombre como aquel, de una cristofanía como aquella, y no quedar enmudecido? Lo menos que pudo hacer el profeta fue inclinar su cabeza, sus ojos. Fue entonces que dice, cuando uno con semejanza de hijo de hombre, es decir, alguien con forma humana, parecida a la forma humana, tocó sus labios. El acto de tocar los labios de Daniel era para darle fuerza para que hablara. El profeta se refiere a aquel personaje llamándole literalmente Adonai, así viene en el original. ¿Y qué significa Adonai? Mi Señor. Dicha expresión se usa en señal de respeto y reverencia. Probablemente, como ya lo hemos mencionado, el personaje con semejanza de hijo de hombre es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Acuérdense que en Daniel capítulo 7 también el profeta vio a uno como hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Daniel explica el impacto de la visión, dice que le causó dolores y le faltaron las fuerzas. Era de esperarse que Daniel estuviera atento en presencia de aquel glorioso personaje, pero su debilidad física sencillamente no le permitía hablar ni escuchar con atención lo que aquel ser celestial le quería decir. Versículos 18 y 19. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Esto no es más que una evidencia clara de que era el Cristo antes de su encarnación quien estaba hablando con el profeta. Lo vuelve a mencionar otra vez como semejanza de hombre y luego lo fortaleció. Y fíjense, aparte de que le dice muy amado, fíjense la frase, la paz sea contigo. ¿Qué dice el apóstol Juan hablando de Cristo? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Aquí está, es el mismo personaje. Esfuérzate y aliéntate. Dice que recobró las fuerzas y ¿qué le dijo? Hable mi Señor. Totalmente conociendo que era Jesucristo nuestro Señor. Daniel es fortalecido sobrenaturalmente
mediante aquella forma en que lo tocó nuestro Señor Jesucristo. Esta es la tercera vez que el profeta es llamado muy amado. Y de nuevo es ordenado a dejar de tener miedo. Las palabras traducidas al castellano como esfuérzate y aliéntate son las mismas que aparecen en la escritura original. ¿Por qué las menciona dos veces? Solamente como un énfasis, como para reforzar la frase. Porque en el original dice sé fortalecido, sé fortalecido. Es la misma frase dos veces. Versículos 20 y 21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Este pasaje es una demostración clarísima de la batalla espiritual que en aquel entonces se libraba. Pero ¿quieren que les diga algo? Nosotros no lo vemos. Pero aquí y alrededor de nosotros y en la calle sigue habiendo luchas espirituales entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Y nosotros no lo vemos. Pero somos librados de aquellas guerras espirituales por medio de la misericordia de Dios para nosotros. Y nosotros no lo vemos. ¿Sabrá Dios cuántas cosas pudieran suceder alrededor nuestro tan solo al cruzar la calle? Pero los ángeles de Dios, el Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos. Nosotros no lo vemos. No todas las cosas las vemos. Sí vemos a veces una enfermedad y que somos sanos, pero hay muchas cosas que suceden alrededor nuestro por medio de esas batallas espirituales que el Señor, por medio de su ejército, los ángeles, pelea por nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí en este pasaje nos dice que el gran príncipe, en el capítulo 12 nos habla de este arcángel Miguel que dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo es el mismo ser que está hablando aquí. Bueno, versículo 21, al final dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y de aquí, mis hermanos, vamos a brincar al capítulo 11. Solamente vamos a leer el versículo 1. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Una vez más, Daniel ubica históricamente la situación que estaba viviendo. Darío el Medo, también llamado Gubaru, gobernaba en Babilonia bajo la autoridad de Ciro el Grande. Acuérdense, en la escritura lo vimos como dos cuernos, uno más prominente que el otro. O sea que Ciro y Darío gobernaron simultáneamente, aunque la autoridad de Ciro era mayor que la de su colega. A manera de un pequeño resumen de este capítulo 10, nos dice que el capítulo 10 es introductorio para los capítulos 11 y 12. El profeta es asegurado por medio de esta visión que Dios está en control de todas las situaciones. ¿Lo creemos así? El Señor revela a Daniel los acontecimientos relacionados con el futuro cercano, pero también con el futuro lejano de Israel. Los sucesos relacionados con la historia de Antíoco IV Epífanes seguramente presentaban un cuadro anticipatorio de lo que ha de ocurrir en los últimos tiempos. Lo que Dios le revela a Daniel en los capítulos 11 y 12 concierne precisamente a ese tiempo, a los tiempos de la gran tribulación escatológica. Vimos el versículo 1 del capítulo 11. Bueno, del versículo 2 al 35 del capítulo 11,
Daniel recibe la revelación de lo que va a ocurrir a Israel en los últimos tiempos. Dios le revela lo que va a suceder a esa nación en los tiempos finales. Esos días finales tienen que ver con la gran tribulación, que va a tener lugar cuando el hombre de pecado, el anticristo, haga su aparición. Y entonces la ira de Dios va a ser consumada. La angustia sufrida por Daniel refleja un profundo amor y una gran y plena identificación con su pueblo, con la nación de Israel, a pesar de que aquel pueblo, prácticamente toda la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, ha vivido a espaldas de Dios, dándole la espalda. Por eso el texto dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Debemos de tener cuidado, mis hermanos, porque muchas de las veces nosotros perfectamente nos podemos identificar ahí. Hermanos, el día de hoy terminamos aquí. Vamos a continuar la semana que entra viendo, analizando el capítulo 11. Estamos cerca de la terminación. Yo en lo personal me siento muy satisfecho de lo que creo que hemos aprendido, porque déjenme decirles algo. No solamente ustedes aprenden, también yo aprendo. Dice por ahí la frase que el que enseña aprende 2 veces. Terminamos aquí, mis hermanos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, nos quiera comentar algo, nos quiera aportar algo de lo que ha sentido que hemos visto. ¿Todo bien? Muy bien. Padre Santo, Señor Dios, le damos gracias por la bendición, Señor, del conocimiento de esta mañana. Le pedimos, Dios poderoso, que nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para poderlo aplicar en nuestras vidas primeramente. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, de tener sentido de pertenencia, Señor, a su pueblo, a su iglesia, Señor. Bendito sea su santísimo nombre, mi Dios. Le pido que lleve, mi Dios santo, su brazo de poder hasta la última de las camas de los hospitales, Señor, donde hay enfermos, mi Dios. Conforte sus corazones, mi Dios, en especial de su pueblo. Su palabra dice que primeramente los domésticos de la fe. Mi Dios bendito, gracias por este tiempo. Ayúdenos, Señor, a terminar nuestro día con excelencia, alabándole y reconociéndole como el único Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.